Antes de comenzar con el video, les invito a que vean el primer gameplay que grabé, espero que les guste y den su apoyo, ya que es una saga de vídeos que andaba queriendo subir a hacer tiempo, así que gracias por todo y los veo en el gameplay. Buenos días, tardes, noche, a la hora que estén viendo este video, espero que lo disfruten. Tanto la obra de Bleach, como de Kimetsu, no me pertenecen, sino a sus respectivos creadores. Capítulo 25. Recuperación de los dos grandes. El rocío de la noche y el amanecer cubría las hojas de los árboles, y dejaba un olor fresco a tierra mojada en los alrededores. Sobre los campos que rodeaban la mansión de las mariposas, se podían observar cómo dos figuras parecían estar bailando por breves segundos, en un intercambio de técnicas. Pasos firmes, respiración medida, jadeos contenidos. Rengoku Kyojuro lanzaba un golpe tras otro, ensayando una rutina precisa, mientras Ichigo Kurosaki lo enfrentaba con un temple forjada por los años de lucha que había tenido. Varios encuentros en su vida forjaron aquel carácter visceral, pero a la vez calculador. Los dos se detuvieron unos minutos, sus heridas físicas aún limitaban por segundos sus movimientos, mientras tanto el Shinigami parecía por momentos perderse en su mente. Rengoku se recuperaba de una de sus batallas más violentas y difíciles. La herida que le había dejado a casa, aquel demonio durante su encuentro solo usó sus puños, certeros, firmes y letales a sus puntos vitales, pero con Ichigo entendió a qué se refería con el poder de los Bankais, aquel destello de truenos que surcaban el cuerpo del demonio, no bastó para derrotarlo, pero sí para dejarlo herido, y aun si no hubiera sido por él, lo más seguro es que habría terminado muerto por el ataque del demonio. Respirando desde el estómago, Ichigo, alzando sus manos, comenzó a moverlas como si estuviera luchando contra alguien, para al final exhalar con fuerza y sacar todo el aire que estaba dentro suyo, pareciendo un dragón expulso levantó polvo. Eso fue increíble. Respondió Kyojuro con su habitual energía, él también estaba cubierto en sudor y se notaba su cansancio al estar bañado en sudor, ya que por primera vez luchaba con alguien de esa forma y a tal ritmo. Tu técnica de combate es muy peculiar, muy diferente a las que he visto. Pude notarlo cuando luchaste contra Akasa en el tren. TCH. Ichigo solo hizo un gesto de felicidad esbozando una leve sonrisa, para a continuación relajar su cuerpo, viéndose como sus músculos dejaban de estar tensos. Dando respiraciones más parecía estar calmando su frecuencia cardíaca a una más serena, para terminar con una mirada en el cielo, viendo cómo las nubes lentamente iba desapareciendo, dejando un firmamento limpio. Llevaban días entrenando juntos. Lo llamaban rehabilitación, pero no era una palabra adecuada. Para Ichigo, se había convertido en una tortura, había comenzado a tener los primeros síntomas de abstinencia, distrayendo su mente comenzó a entrenar junto a Rengoku para calmar su sed de alcohol. Y consigo las vividas memorias de las personas a quienes él había lastimado, aunque en su rostro se podía notar que no le molestaba, pareciendo ser que aún tenía la firme idea de que merecían aquel destino, las vidas humanas que había quitado, el abandono de sus deberes como pilar, y el exceso de alcohol, entendía que todas sus acciones no tendrían perdón, ahora debía de alguna forma enmendar todo lo que había hecho. Sus manos temblorosas por el deseo de probar una gota de alcohol y así calmar sus ansias, o aún más como su mente divagaba por breves segundos, buscando su pequeña calabaza metálica la cual le había acompañado en varias desventuras y contenía alcohol. ¿Vas a usar tus poderes hoy?, preguntó Rengoku, notando la mirada meditabunda de quien era su compañero de entrenamiento, trayéndolo de nuevo a la tierra, pero esta vez más calmado. Ichigo negó con la cabeza y alzó los vendajes en su brazo derecho, donde antes habían corrido las venas de su energía espiritual. Ahora solo quedaba piel tensa, marcada por cicatrices que parecían empezar a borrarse lentamente. No puedo. Ni, aunque quisiera. Solo se me permitió usar mis poderes para ir a ayudarlos cuando la sexta creciente apareció en el Distrito Rojo. Para volver a usarlos debo recuperarme en su totalidad, hacer que mi cuerpo termine de sanarse además de desintoxicarse del veneno que me ha consumido en todos estos años. Rengoku lo observó en silencio. Mientras lo escuchaba hablar se le hizo tan extraño ahora, aquel hombre que había enfrentado 2 lunas superiores a puño limpio, le mencionaba su fragilidad como un simple ser humano ahora. La primera vez que lo vio, parecía un chico desalineado, con una mirada perdida llena de rabia, pero ahora estaba un poco más serena, como si el proceso que estaba llevando a cabo estuviera trayendo a su antiguo yo, porque este era otra persona ahora, seguía siendo alguien tosco y directo, llevando la contra en cada una de sus decisiones, aunque ahora tenían un porqué. Y entonces...
Preguntó el pilar del fuego. ¿Por qué entrenas? Aún tengo mis puños para poder pelear, sé que no bastará para acabar con los demonios más fuertes, pero sé que serán suficientes para poder dejarlos débiles y sea más fácil acabar con ellos, y porque no puedo permitirme seguir sintiéndome alguien débil. Rengoku asintió. No preguntó más. Ichigo había comenzado a entrenar técnicas de combate sin depender de su poder espiritual. Algunas eran refinadas, combinaciones de desplazamientos y golpes certeros a puntos vitales. Otras eran más caóticas. Ichigo había notado cómo lo observaba con detenimiento, cómo movía cada parte de su cuerpo. ¿Quieres ver el estilo de lucha que utilice contra Akasa?, dijo Ichigo repentinamente, colocándose en una postura que no era ni firme ni nada común. Su centro de gravedad bajó y sus hombros cayeron como si estuviera a punto de desplomarse. ¿Esa postura es la misma?, preguntó Rengoku, desconcertado. Este estilo de lucha me sirvió contra Douma y contra Akasa. Le llaman boxeo borracho. Solo lo había visto una vez, así que tuve que improvisar varias de sus técnicas y posturas, además de saber cómo se siente estar ebrio. Rengoku entrecerró los ojos. Lo observó girar, tambalearse hacia la izquierda, caer hacia atrás con el cuerpo flojo y de pronto, como si hubiera sido impulsado por una cuerda invisible, lanzó una patada ascendente que cortó el aire. Es absurdo, dijo Rengoku, asombrado. Lo es. Y por eso funciona. Los siguientes minutos fueron un festival de movimientos erráticos. Ichigo se tambaleaba como si hubiera bebido litros de sake, pero cada paso parecía cuidadosamente calibrado para romper la defensa del oponente. Rengoku intentó replicarlo, fracasó varias veces, se cayó sentado lleno de sudor, junto al cansancio y luego soltó una risa tan sonora que atrajo a un par de asistentes de la mansión. Esto es ridículo. Río. Ridículamente eficaz. Ichigo rió también, por primera vez en mucho tiempo. Aquella risa llevaba algo muy parecido a la calma, como si hubiera vuelto a sí tiempo de solo ser un Shinigami sustituto. No debes aprenderlo si no quieres hacerlo, advirtió luego. Este estilo de lucha de igual forma yo lo copié, aunque mis movimientos tienen mi propia esencia, lo cual hace difícil de seguirlos. Si para los demonios es difícil saber cómo son los golpes, de dónde vendrán, o incluso cuánta potencia tendrán, imagínate cómo era para las personas cuando luchaba en contra de ellos, agregó recordando el tiempo de luchador que tuvo. El silencio volvió a instalarse entre ellos, en el rostro del pilar de la llama no se podía leer nada, a pesar de tener un rostro expresivo. Esos breves segundos fueron totalmente de piedra. Rengoku se incorporó lentamente. Observó cómo Ichigo se sentaba sobre una roca plana, respirando hondo. Luego lo notó. «¿Tus cicatrices?», murmuró. «¿Qué?». «Las que tenías en el torso. Las que cubrían gran parte de cuerpo, se ven mucho más pequeñas, es como si estuvieran desapareciendo». Ichigo miró su cuerpo con desconcierto. Tocando algunas de sus viejas heridas notó que era verdad, muchas de ellas ya incluso habían desaparecido. Pero la de su cuello y la herida en su espalda aún seguían allí. Con todo lo que ha pasado no me había percatado de esto. ¿Es por dejar el alcohol? Ichigo guardó silencio. Eso era parte de la condición para poder usar nuevamente mis poderes. Pero lo de mis heridas, tal vez era eso. Realmente conocía muy poco los efectos que tendría el comenzar a desintoxicar su cuerpo, no solo del veneno que tenía, sino del propio alcohol. Aún así, por momentos su cuerpo tenía leves espasmos musculares que retumbaban en su cuerpo, debido al síndrome de abstinencia que tenía, así que solo se limitaba a distraer su mente para ignorarlos lo más que pudiese. Aunque la herida en tu cuello sigue presente, debió ser un tipo de arma única, lo dijo al momento que tomó un semblante serio. Kurosaki, dijo Rengoku, con una voz repentinamente más seria. Mi cuervo mencionó que mi padre te envió una carta. No debes preocuparte en decirme su contenido, es solo que hace mucho que no envía un cuervo con una carta. Diciendo esto para que Ichigo se tranquilizara ante la pregunta tan repentina que hizo. Ichigo se tensó de igual forma. Desde hace algunos meses no he podido hablar con él, continuó Rengoku. Pero me alegro de que haya escrito, al parecer ya se está abriendo mucho más. Desde que mi madre murió, se ha cerrado al mundo. Y más que todo evitaba tener cualquier tipo de contacto con el mundo exterior. Tu padre, murmuró Ichigo, sin levantar la mirada. Es un hombre duro. ¿Lo conociste? Ichigo dudó un instante. Luego asintió, casi imperceptiblemente. Hace muchos años. Cuando todavía pertenecía a la cofradía. Antes de que yo decidiera alejarme de ese mundo. Rengoku esperó una explicación. La cual no llegó. ¿Qué ocurrió?, preguntó finalmente. Ichigo se levantó de la roca.
Los pilares más que nadie conoce qué fue lo que sucedió, aún así, como dije antes, en estos momentos entiendo la gravedad de todo lo que hice. Además deberías darte el tiempo para visitar a tu padre. Entiendo, no debes preocuparte por eso, ya tendremos tiempo. Ichigo lo miró, y en su mirada había una especie de gratitud silenciosa. No por la insistencia, sino por la paciencia. Rengoku sabía cuándo no insistir. Quizá. Cuando puedas golpearme sin que yo te detenga. Entonces será pronto. Ichigo sonrió, pero en su pecho, un nudo comenzó a formarse. El peso de sus actos lo golpeaba, estaban regresando. Y no estaba seguro de que pudiera seguir esquivándolo. Esa noche, Ichigo fue al patio donde entrenaba y podía seguir pensando en cómo arreglar este caos. Se sentó en el suelo y sacó un pequeño trozo de papel arrugado de su cinturón. Era la carta del padre de Rengoku. No sabía por qué la había guardado. No sabía por qué aún la llevaba consigo. Pero la sostuvo entre los dedos y la leyó una vez más. Gracias por cuidar de mi hijo. Me alegra saber que aún estás vivo. No sé si algún día podamos hablar como antes. Pero si puedes, recuérdale que es más fuerte de lo que yo fui. Ichigo guardó el papel. Cerró los ojos. Y por primera vez, en mucho tiempo, deseó volver a hablar con alguien de su pasado. Se preguntó qué haría en esa situación su padre, Rukia, Byakuya, Yoruichi, incluso sus amigos o hasta el mismo Kenpachi. Quería volver por breves segundos con ellos. El murmullo del agua corriendo por los canales ocultos bajo las piedras parecía marcar un ritmo lento, casi meditativo. En el centro de la sala principal, rodeados por mapas, informes y planos trazados a mano con una precisión obsesiva, estaban Aizen y Tamayo. Ambos sabían que el tiempo de la contemplación había terminado. Las piezas estaban en movimiento, y con el inminente inicio del entrenamiento de los pilares para los cazadores de demonios, cualquier error podría significar la diferencia entre la vida y la extinción. Todo está dispuesto, dijo Aizen sin alzar la voz, mientras recorría con el dedo una línea trazada en el mapa más grande, una representación del archipiélago feudal. Las áreas de entrenamiento han sido delimitadas. La logística está cubierta. Lo único que falta es que todos entiendan lo que está en juego. Tamayo, sentada frente a él, hojeaba un conjunto de notas que había traído consigo, siendo indicaciones del patrón. Su estado de salud había empeorado, por lo cual no pudo participar en la asamblea. Su rostro permanecía sereno, pero sus ojos estaban cargados de preocupación contenida. No podemos permitirnos que los cazadores de demonios tengan debilidades en esta etapa, Aizen. A pesar de la disminución de avistamientos de demonios. Y su disminución en ataques a las aldeas humanas. Es como si estuvieran esperando algo o fueron llamados. Y temo que esto sea alguna jugada de Musan, temo que de igual forma se esté preparándonos para atacarnos, y hará lo que sea para llegar a Nezuko. Lo sé, respondió Aizen. Por eso los pilares se convertirán en figuras indispensables en esto, no todos los cazadores de demonios estarán al nivel del entrenamiento, y solo los más aptos lograrán superar todas las barreras. Este entrenamiento no es solo físico. Es psicológico. Estratégico. Y profundamente personal. Tamayo lo observó unos segundos antes de volver a sus papeles. Habla de cada uno de ellos, pidió. Quiero saber exactamente qué esperas de cada pilar. Aizen asintió. Se apartó un mechón suelto del rostro y comenzó. Usui. Aunque está retirado, insistió en participar. Su entrenamiento se centrará en el aumento de fuerza y resistencia. Hará que los nuevos cazadores entiendan el límite de sus cuerpos, y pueden superarlo, y esto les servirá para soportar la carga de los demás pilares. Nadie como él para enseñar a romper los limitantes psicológicos, y que sepan que puedan sacar esa fuerza necesaria de donde no la hay. Tamayo asintió, tomando nota. Tokito, ayudará con combates en los cuales tendrán que enfrentarlo a él, hasta que alguien logre tocarlo. Se usarán espadas de madera para evitar daños mortales durante los encuentros, o eso es lo que me supo de sí. Kanroji. Flexibilidad física, la cual es primordial. Aumentando la elasticidad en ellos disminuirá el aumento de lesiones que se pueda producir por el entrenamiento, lo cual podrán participar. Es algo que incluso ayudará a mejorar su desempeño, siendo hasta sincero, han olvidado que es una parte fundamental para hacerse más fuertes. Obana y Iguro, dijo Tamayo, como si le ofreciera la siguiente pieza del tablero. Precisión. Cada corte, cada movimiento. Obana y les enseñará a atacar con intención letal. No más golpes inútiles. No más batallas desperdiciadas. Sus estudiantes deberán ejecutar con la exactitud que se necesitará en el campo de batalla, de eso dependerá su supervivencia. Sanemi. Aizen dejó escapar un suspiro apenas audible.
Sanemi, por lo que tengo entendido, será combates a puño limpio. Siendo sincero, no le encuentro el sentido, pero no podemos hacer mucho, ya que dudo mucho que nos escuche. Tamayo hizo una pausa más larga antes de mencionar al siguiente. Y Mejima. Aizen se quedó en silencio por unos segundos, como si respetara algo sagrado antes de hablar. Fuerza pura. No cabe duda que el suyo será el más completo de todos, pero dejaré que ese sea una sorpresa para los demás cazadores, tal vez incluso algunos tengan ganas de desertar, agregó el ex capitán mostrando una leve sonrisa. Tamayo escribió todo con rapidez, aunque sus ojos no se apartaban de él. ¿Y qué sucedió, Hiyuto Mioka? Él mencionó que no participaría en el entrenamiento de los pilares, mencionó que sería mejor si él no participaba, lo cual me hace tener muchas dudas sobre cómo terminara eso. Lo mejor sería convencerlo o ayudarlo. Ya pensaremos en alguna solución para ello. Tamayo dejó la pluma de lado y entrelazó los dedos. ¿Y si Ichigo logra recuperarse a tiempo? Aizen ladeó la cabeza. La mención de Ichigo para que participe en el entrenamiento pilar lo asombró. Entonces tendrá una función única, dijo al fin. Hará que los cazadores soporten lo insoportable. Su tarea será simular la sofocación que provoca un Bankai. La presión espiritual que emite cuando lo libera los aplastará. Si ellos resisten eso, entonces estarán listos para enfrentar a los más altos rangos demoníacos, en caso de que alguna libere el poder del Bankai. Tamayo se mantuvo en silencio. Sabía lo que eso implicaba. La energía de Ichigo no era común. Sus reservas de energía espiritual eran gigantescas, y si los cazadores eran expuestos ayudaría a su entrenamiento, entonces incluso un cazador promedio podría enfrentarse a un demonio de alto nivel sin sucumbir de inmediato. Será como resistir una enorme roca sobre sus hombros, dijo Aizen. Y salió caminando. ¿Y las trampas?, preguntó Tamayo, sacando otro pequeño rollo de pergamino. Aizen arqueó una ceja. ¿Vas a decirme de qué tipo son esta vez? Tamayo sonrió con suavidad. No. Pero te diré dónde estarán. Extendió el pergamino sobre la mesa. 5 marcas, rodeando lo que parecía ser la mansión del patrón, teniendo el del medio un mayor tamaño. Cada una dibujada con un símbolo distinto. Ninguna conocida por Aizen. No necesito que las entiendas, dijo ella. Solo debes protegerlas a ellas. Y que no permitas que nadie las se acerque a Nezuko. Si lleganse a llevársela, sería el fin. ¿Y eso cuando se activara? Cuando el patrón lo diga. Él ve cosas que nosotros no. Aizen guardó silencio. Aunque no le gustaba la ambigüedad, confiaba en la eficacia de Tamayo. La mujer había salvado más vidas con veneno que otros con espadas. Tamayo recogió sus notas y se las colocó bajo el brazo. Voy a visitar a Ichigo. Aizen la miró con una ceja arqueada. Hoy. No. Dentro de una semana. Quiero ver cuánto ha avanzado con Rengoku. Y quiero recordarle quién es. A veces, olvida. ¿Y si no quiere verte? Entonces me sentaré frente a él en silencio. A veces eso basta. Se giró para marcharse, pero antes de que saliera por completo de la sala, Aizen habló. Tamayo. Ella se detuvo. Gracias. Ella no respondió. Solo continuó caminando, como si su paso mismo fuera una forma de comunicarle que no debía darle las gracias por nada, ya que aquel Shinigami era más que un viejo amigo. Y Aizen, solo otra vez, volvió a mirar el mapa. Las marcas, los nombres, las líneas estratégicas. Todo se veía limpio. Preciso. Pero sabía que una batalla no era solo preparación. Era también el factor anticipación. Y en esta ocasión, él no era quien ponía el mundo en riesgo sino aquellos demonios, pero aún así la idea de ver quién salía triunfador le llamaba la atención. Cuando Tamayo abandonó la sala y el eco de sus pasos se perdió entre los corredores subterráneos, Aizen no se movió de su lugar. Frente a él, el mapa aún vibraba con las marcas y nombres que habían trazado juntos. Las posiciones, los frentes de entrenamiento, los puntos estratégicos de intervención, todo era parte de una estructura más grande. Y aún así, hubo un instante en que la estrategia se desvaneció. Y lo único que quedó fue un recuerdo. Ichigo. Aquel chico que en otro tiempo, cuando los dos se consideraban enemigos, se había parado frente a él sin una pizca de temor. Aquel Shinigami que se había enfrentado a miles de retos solo con el único de defender sus amigos y una ciudad. Muchos capaz piensen que aquel impulso primitivo de proteger sería su perdición, pero eso era lo extraño, era su rasgo más característico y de donde surgía su verdadero poder.
Al ver todos los preparativos, por ese lapso de tiempo recordó a otro grupo de guerreros, se los imaginó de esa misma forma, preparándose para poder enfrentarse ante la nueva amenaza que se aproximaba, siendo Ichigo Kurosaki nuevamente clave. Un idiota temerario, pensó en su momento. Pero esa obstinación, ese fuego bruto y sin forma, terminó afectándolo. Aizen nunca creyó en nadie que no fuera él mismo. Durante varios años, se vio a sí mismo como el único capaz de moldear el mundo a la imagen de un ser superior. Los demás eran herramientas, piezas, variables. Y sin embargo algo en Ichigo lo obligó a mirar dos veces. No por admiración, ni por empatía. Sino porque era imposible ignorar que esa voluntad se proyectaba en los demás como una chispa latente. Había visto a otros cambiar por él. Renji, antes de que Ichigo lo enfrentara, jamás se habría puesto en contra del capitán Byakuya. Después de ellos existió algún tipo de respeto entre ellos dos. Byakuya, para él las leyes lo eran todo, terminó dando su vida por quien consideraba una prisionera. Incluyendo la propia sociedad de almas, brindó su apoyo a un humano y devolviéndole sus poderes de Shinigami cuando él los perdió. Y ahora el propio Aizen, el mismo que una vez se enfrentó a la sociedad de almas y quiso cambiar el mundo, se encontraba pensando en personas que antes ni siquiera habría considerado con nombre propio. Era capaz de analizar las decisiones de Hiyu como movimientos útiles. Reconocía en Sanemi no solo a un arma, sino a un instinto que podía ser refinado. Sabía cómo emplear a Kanroji no solo era una cara bonita, sino por su capacidad de inspirar desde la emoción. Incluso ahora, cuando Ichigo estaba fragmentado, herido y lejos de allí, su influencia persistía. Tal vez nunca lo admitiría en voz alta. Tal vez jamás habría una conversación entre ellos donde se dijera con claridad. Pero Aizen sabía que algo dentro de él se había movido gracias a ese idiota de pelo naranja. Le había enseñado a ver más allá, que existe algo más que pelear por sí mismo. Aunque nunca lo admitiría, aquello solo sería un pensamiento para sí mismo. Aunque solo fuera por un instante. Aunque luego regresara al cálculo, a la estrategia, a la lógica. Ese destello permanecía. Como el recuerdo de que alguna vez organizó a los Arrancars, solo esbozó una leve sonrisa, ya que era la primera vez que pensaba en ellos desde hace mucho tiempo. Aizen cerró los ojos unos segundos. Aún se encontraba muy lejos de lo que las personas solían decir como redención, pero él no lo quería, no porque no se sintiera digno de ella, sino que era algo completamente innecesario redimirse. Había hecho lo que creía justo, aún así, decidió ayudar a Ichigo Kurosaki estos últimos años. Solo tal vez era una forma de darle las gracias a la única persona que podría considerarla su igual, por haberle hecho ver otro punto de vista.